¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, estimados oyentes de radio. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Arranca a esta hora, es la mañana de Federico. Reciban un cordial saludo de Daniel Muñoz en este jueves 26 ya de diciembre de 2024, superado ya el primer puerto de montaña de este Tour de Comilonas en familia. Ahora se abre un breve paréntesis de tan solo unos días en el que conviene hacer hueco para la segunda etapa que va a llegar el próximo martes con Nochevieja. Más de uno dirá, bueno, en estas fechas para mí no hay día de descanso, y es verdad, tiene toda la razón, pero hay que hacer lo posible por cuidarse, por levantar un poquito, aunque sea solo un poquito el pie del acelerador, y dejar tranquilos a los turrones y los mazapanes, aunque sea tan solo por unas horas. Espero que lo hayan pasado en cualquier caso estupendamente, que eso es lo verdaderamente importante, rodeados de los suyos, de mayores, de medianos y de pequeños, y que aunque no sea una tradición tan arraigada aquí en España como los Reyes Magos, pues Papá Noel les haya regalado todo aquello que habían pedido. Me han traído de Papá Noel una caja de bombones, un juego que se llama el Horry Five. A mí me han regalado un kit para hacer pulseras y no sé cómo se llama, pero es para escuchar discos, CDs, y un abrigo, una Play, también un libro. Esta cámara que tiene música y también un Squishmallow, que es como un muñeco que está muy blandito, y también un juego de chapas del Sevilla. Un juego de chapas del Sevilla. Me alegro de que Papá Noel aún guarde buen gusto y no haya sido engullido él también por el agujero negro de los teléfonos móviles, de las tablets y de las pantallas, que ya habrá tiempo para todo eso, y que también se lo pasaba uno bien jugando a las chapas. Y por supuesto ni les cuento, leyendo un libro. Bueno, hablando del tiempo, hoy tenemos por delante una jornada puramente invernal, con cielos despejados en la mayor parte de España, algo más de nubosidad en el este, pero en principio sin precipitaciones. Sí van a hacer acto de presencia de manera además generalizada las nieblas matinales. Tenemos alerta amarilla en buena parte de Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en la Ribera del Ebro, en el interior de Lugo y en el Valle del Guadiana. Así que mucha precaución en estas zonas. El termómetro marca a esta hora 3 grados en la capital de España, vamos camino de los 13. La máxima nacional en Santa Cruz de Tenerife con 24, la mínima en Salamanca con 1 bajo cero. Buenas noches y gracias por permitirme acompañaros unos instantes en una noche tan especial de encuentro y celebración, que os deseo junto a la reina, la princesa Leonor y la infanta Sofía que sea feliz y tranquila. Esta Nochebuena me gustaría referirme primero, y seguro que me entendéis, a la terrible dana que hace casi 2 meses golpeó con inusual fuerza varias zonas del este y sur. Así daba comienzo el tradicional discurso de Nochebuena del Rey, una alocución que este año, coincidiendo con el 10º aniversario de su reinado, se ha grabado en el Palacio Real y que ha pivotado sobre la terrible polarización que vive de un tiempo a esta parte la política española. Esa incapacidad total, absoluta, para llegar a acuerdos, para dejar a un lado las diferencias ideológicas, partidistas, y mirar por el bien de todos los ciudadanos. Esta ha sido una constante durante este 2024 que está cerca de terminar. La gestión de la dana, no solo por cercanía en el tiempo, es probablemente el ejemplo que mejor representa esas dificultades para alcanzar un cierto consenso, y quizás por ello Felipe VI ha querido contextualizar en el marco de esta tragedia esa lucha entre partidos que ha impedido y que por desgracia sigue impidiendo trabajar conjuntamente por el bienestar de todos. Por encima de eventuales divergencias y desencuentros, prevalece en la sociedad española una idea nítida de lo que conviene, de lo que a todos beneficia, y que por eso tenemos el interés y la responsabilidad de protegerlo y reforzarlo. Es algo que la reina y yo hemos podido constatar y valorar aún más a lo largo de esta década de reinado. Es responsabilidad de todas las instituciones, de todas las administraciones públicas, que esa noción del bien común se siga reflejando con claridad en cualquier discurso o cualquier decisión política.
Una búsqueda del acuerdo que no solo circunscribió a las labores de reconstrucción en las zonas afectadas por la riada, sino a todos y cada uno de los desafíos que enfrenta España. Entre ellos, el monarca quiso subrayar la inmigración irregular, la escasez de vivienda o las ideas que cuestionan la democracia como modelo de convivencia, retos a los que se refirió reivindicando el legado de la transición. Nuestra gran referencia en España es la Constitución de 1978, su letra y su espíritu. Trabajar por el bien común es preservar precisamente el gran pacto de convivencia donde se afirma nuestra democracia, se consagran nuestros derechos y libertades, pilares de nuestro Estado social y democrático de derecho. Cultivar ese espíritu de consenso es necesario para fortalecer nuestras instituciones y para mantener en ellas la confianza de toda la sociedad. Por eso es necesario que la contienda política, legítima pero en ocasiones atronadora, no impida escuchar una demanda aún más clamorosa, una demanda de serenidad. Y no podemos permitir que la discordia se convierta en un constante ruido de fondo que impida escuchar el auténtico pulso de la ciudadanía. Bueno, pues ese ruido de fondo que lamentaba el rey ha seguido enturbiando el debate público. Y los responsables son precisamente aquellos a los que interpelaba el monarca. Fíjense cómo han reaccionado, cómo han valorado el discurso de Felipe VI los socios del gobierno. Un discurso decepcionante y, más allá de su ambigüedad calculada y superficial, derechizado y preocupante. No está a la altura de los retos que tenemos como país, no apunta a las soluciones oportunas, no representa nada más allá del propio carácter envejecido y de falso consenso de la monarquía como jefatura de Estado. Es un discurso que a sumar como fuerza de convicción republicana y federal no nos satisface. El discurso de Felipe VI anoche fue el discurso del máximo representante de la ultraderecha. Cada día que pasa parece más un diputado de Vox que el jefe del Estado. Fue un discurso preocupantemente reaccionario en materia de migraciones, cómplice con el genocidio que Israel está cometiendo contra Palestina, al no mencionarlo, y con ausencias muy significativas como la lucha contra las violencias machistas. Tampoco tenemos por costumbre escucharlo porque Felipe VI fue el protagonista de un discurso en el cual aplaudía las palizas que se daban a los votantes en 2017 y por lo tanto entendemos que no tiene la habilitación necesaria para dirigirse a la sociedad en los términos en los que a menudo lo hace. Per nosaltres el que digui el rei d'Espanya, si no comença demanant disculpes pel que va fer el 3 d'octubre i a partir del 3 d'octubre, no ens mereix cap importància el que pugui dir. Son las opiniones de los representantes de Sumar, de Podemos, de Esquerra y de Junts que respondían a la petición de serenidad y consenso con ataques y descalificaciones al rey. Era de esperar porque así se han pronunciado tradicionalmente estos partidos, pero este año su reacción ha reforzado el mensaje que pretendía trasladar el rey. En el caso de los nacionalistas no deja de resultar nunca enternecedor que año tras año pretendan que un rey que representa la permanencia e indisoluble unidad de la nación española defienda la República Catalana, la vasca o la gallega. Vox este año no se ha pronunciado, indicativo desde luego de la deriva irracional de este partido, y sorprendentes también han resultado las reacciones de los dos grandes partidos de la política española, de Partido Popular y de Partido Socialista, no porque hayan secundado esos ataques a la corona, han aplaudido su discurso, sino porque no se han dado cuenta o no han querido darse cuenta de que el tirón de orejas del rey pues también iba para ellos. Celebramos este discurso y lo sentimos como nuestro. Solo a quienes rechazan el bien común, la solidaridad y la serenidad puede disgustarles un mensaje así. Manifestamos nuestra vocación de contribuir a la concordia, cimiento de nuestra convivencia política que inspiró la Constitución de 1978, su espíritu y su letra, así como el proyecto europeo que compartimos. Desde el Partido Socialista Obrero Español compartimos plenamente el compromiso del rey con los valores que sustentan nuestro Estado social y democrático de derecho y el pacto de convivencia de la Constitución de 1978. Felipe VI hizo también un llamamiento al que nos sumamos contra el ruido en el debate político. Es necesario que ese ruido cese y podamos así escuchar la demanda de serenidad
que nos llega desde la ciudadanía y que podamos también escuchar y hacer frente a los problemas más importantes que preocupan a los españoles y a las españolas. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Bueno, y más allá del discurso del rey, las opiniones que ha generado, esta resaca del día de Navidad también nos trae más noticias. Por ejemplo, nuevos mensajes de WhatsApp relacionados con la trama de corrupción que afecta al gobierno, la inicialmente conocida como caso Koldo, que con el paso de los meses ha ido sumando implicados hasta alcanzar al propio presidente del gobierno, que aparecía en los informes de la Guardia Civil. Les contamos este lunes que el diario El Mundo estaba publicando una serie de mensajes entre Koldo García y Ángel Víctor Torres, en los que el que fuera mano derecha de José Luis Ábalos, por orden de Víctor de Aldama, presionaba a Torres, que por entonces era presidente de Canarias, para que pagase a la empresa de la trama uno de los contratos firmados para la compra de material sanitario durante la pandemia. Bueno, esos mensajes demuestran que el señor Torres accedió y que se involucró personalmente en esa gestión. Hoy este diario aporta nuevos mensajes sobre esa gestión, concretamente los mensajes que intercambian Koldo García y Antonio Olivera, que era el por entonces viceconsejero canario, el número 2, básicamente, de Ángel Víctor Torres. Este señor, el señor Olivera, envió a Koldo órdenes de pago y expedientes internos que a su vez Koldo reenviaba a Víctor de Aldama. Y usted se preguntará, bueno, ¿y esto es ilegal? Bueno, pues si es ilegal o no lo tendrá que dictaminar un juez, pero sí prueba, por un lado, que Koldo ejercía como intermediario para el cobro de los contratos firmados con Aldama y que el Ejecutivo canario, por otro lado, pues satisfacía ese interés, facilitando incluso documentos confidenciales. Y si a esto le unimos que Víctor de Aldama dijo en la Audiencia Nacional que Torres le pidió una mordida de 50.000 euros por agilizar el pago de esos contratos, que es lo que pone de manifiesto estos mensajes, pues hay como mínimo motivos para sospechar y para poner en cuestión esta afirmación que el ahora ministro hizo hace unos días. Si tiene relación personal conmigo, como dice él, sería fácil que demostrara cuántas reuniones, que debieran ser muchas, o llamadas de teléfono, o mensajes compartidos y respondidos, o actuaciones entre los dos hubiésemos tenido en estos años, ¿no? Si usted tiene alguna prueba de que en mi labor pública durante todos estos 20 años yo he encubierto a un comisionista ilegal que haya hecho algún ilícito, yo, repito, me levantaría de esta mesa y me iría de la responsabilidad pública. Bueno, hay que decir que esas pruebas entregadas por Víctor de Aldama ya están siendo analizadas por la justicia y que en los próximos días podría haber más novedades cuando la UCO entregue al juez Pedraz el contenido del volcado del teléfono móvil. Ese análisis, además, por lo que parece, no favorece al Ejecutivo, un Ejecutivo para el que en clave judicial 2025 no va a empezar mucho mejor de lo que termina 2024, y es que va a comenzar con la declaración como imputado de David Sánchez Pérez Castejón el 9 de enero, interrogatorio que el hermano del presidente del gobierno está intentando tumbar. Se lo van a contar Vanessa Vallecillo y Sergio Eras en el repaso por otros titulares que nos deja la jornada. David Sánchez adhiere al recurso de la Fiscalía que abrió la puerta a cuestionar a la jueza que le investiga por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación y fraude fiscal. De esta manera, con el camino ya allanado por la Fiscalía, que todavía dirige el imputado García Ortiz, el hermano del presidente del Gobierno ha remitido un escrito en el que reprocha a la jueza que le haya citado, dice, de manera sorpresiva. Alega que esto le causará indefensión y le acusa de tratarle peor que a otros detenidos por delito flagrante. Pero lo más llamativo es que rebate la argumentación de que, como cualquier ciudadano ante la ley, está obligado a comparecer. Asegura que esto es confuso porque muchos procesos penales se cierran sin haber escuchado al querellado o denunciado, sin que esto provoque secuelas. Sobre su puesto adjudicado sin proceso de selección, su abogado expone que la labor de su defendido no es la creación de puestos de alta dirección, que en todo caso eso es responsabilidad de quien se lo adjudicó. Y en paralelo a este horizonte judicial, el Gobierno enfrenta 2025 con el reto y la necesidad de sacar adelante los presupuestos generales del Estado, porque no ha podido sacar adelante las cuentas públicas
de este año, de 2024. Para que eso ocurra, ya lo saben, necesita el concurso de todos y cada uno de sus aliados en el Congreso. No se puede permitir una sola baja, por lo que ese cortejo, según leemos hoy en el diario ABC, ya empezó hace semanas. Vanessa. Sí, filtra el entorno de Puigdemont que Sánchez le propuso verse en la Eurocámara ya cuando se percató de que la posición de Junts podría entorpecer los presupuestos. Puigdemont rechazó esa oferta que la semana pasada Sánchez anunció como novedosa y normal. Al fugado le interesaba esa imagen, dice, cuando Sánchez era presidente de turno de la Unión, no ahora. Este gobierno, creo que además la sociedad catalana y el conjunto de la sociedad española ha pasado página de lo que sucedió en el año 2017. La sociedad española no puede estar constantemente mirando hacia atrás, tenemos que mirar hacia adelante porque tenemos enormes retos por delante. Y por tanto, yo no tengo ningún problema, no sé exactamente cuándo me reuniré, pero evidentemente me reuniré con los líderes tanto de Esquerra Republicana como de Junts per Catalunya. Que no se ha pasado página lo dejó claro de viva voz el presidente de Junts, Jordi Turull, que ayer advertía de que el proceso separatista no ha acabado. Esto no va de fotos, ha dicho Puigdemont, que ha pasado directamente a endurecer sus exigencias, no para negociar los presupuestos, sino para simplemente que exista la posibilidad de mantener una reunión. Solo se sentará cuando se haya saldado la deuda con Cataluña, que el catalán sea oficial en Europa, que Cataluña asuma la gestión de la inmigración, la cuestión de confianza y que sus escoltas sean pagados con dinero público, lo que pasaría porque el gobierno reconozca su condición de expresidente de la Generalitat. Escuchamos a Turull y a Oriol Junqueras. El Estado español siempre ha tenido sus verdugos y sus ilusos enterradores, verdugos que antes iban vestidos de militar y que ahora van vestidos con toga. En la época de Macià podíamos hablar de Primos de Rivera, ahora podemos hablar de Llarenas y Marchenas. Cataluña revivirá ante estos ilusos enterradores que creen que esto ha acabado. Cualquiera que firme un acuerdo con nosotros debe honrar estos acuerdos, debe honrar estos pactos y todo el mundo debería tomar nota de ello. Bueno, por de pronto parece que en el mes de enero se va a entregar a los Mossos la competencia en puertos y aeropuertos. Un desmantelamiento del Estado que también se ejecuta en el País Vasco. Les contábamos a inicios de semana que el Consejo de Ministros, el último del año, había acordado el traspaso de 2 nuevas competencias y hoy se empezará a negociar otra más. El Gobierno se sienta hoy con los nacionalistas vascos para concretar otra de sus demandas, la transferencia de los permisos de trabajo para extranjeros. Esto mientras Canarias lleva medio año esperando una solución para aliviar sus sistemas de acogida. Sin ir más lejos, ayer, en el día de Navidad, llegaron 7 cayucos a las costas canarias con 385 inmigrantes a bordo. En las próximas horas, Partido Popular y Gobierno se van a volver a reunir para tratar de buscar una solución, mientras desde Vox vuelven a amenazar con tumbar los presupuestos allí donde gobierna. Vamos a escuchar a García Gallardo. La idea que tienen algunos de traer a millones de personas del tercer mundo y que esto no se convierta en tercer mundo es una utopía, es una quimera, es imposible. Y además, a mí me gustaría hacer un ejercicio también de responsabilidad, que el señor Mañueco no tenga a grupos de marroquíes en la puerta de su casa delinquiendo no significa que eso no esté pasando en barrios de Castilla y León. Más asuntos. Ya les adelanto que hoy a partir de las 9:15 aproximadamente vamos a charlar con el presidente de la patronal valenciana, con el señor Salvador Navarro, para conocer el estado del tejido empresarial afectado por la Dana. Esta tragedia sigue nutriendo estos días buena parte de la actualidad y hoy va a vivir un nuevo capítulo con motivo de la visita de la ministra de Defensa. Justo cuando se cumple un mes de la anterior visita de Robles a los equipos de emergencia en Paiporta, allí recibía los reproches de los vecinos que estaban trabajando a destajo para limpiar sus garajes, lo que llevó a un cruce de palabras ya que Robles se encaró con ellos. Hoy vuelve a Valencia, aunque sin especificar las zonas que visitará. Precisamente, según Emergencias, los trabajos de extracción de lodo de garajes alcanzan ya el 78% de ejecución. Por su parte, el presidente valenciano Carlos Mazón ha destacado que su gobierno ha puesto en marcha 854 millones de euros en ayudas directas para los afectados. Y en las últimas horas, Vanessa, la crónica internacional nos lleva hasta Ucrania. Sí, Rusia ha bombardeado durante la Navidad los sistemas de calefacción y electricidad, dejando un fallecido y varios heridos. El presidente ucraniano Zelensky lo ha calificado de inhumano al hacerlo durante estas fechas. Moscú lleva intensificando este tipo de ataques desde hace varios meses y ya ha dañado casi la mitad de la capacidad de generación de energía, provocando apagones prolongados. Zelensky pide más ayudas a sus aliados para proteger la infraestructura energética y durante su mensaje de Navidad, el Papa Francisco ha hecho un llamamiento para poner
fin al conflicto. Para silenciar las armas y superar las divisiones, que en Ucrania, desgarrada por la guerra, silencie el ruido de las armas y empiece a abrir la puerta a la negociación y a gestos de diálogo y encuentro para lograr una paz justa y duradera. Y en deportes, con el fútbol español en pausa por Navidad, los aficionados miramos a Inglaterra. Guillermo Domínguez, ¿qué tal? Buenos días. Unos segundos pasan de las 7:30, una hora menos en el archipiélago canario. Es jueves 26 de diciembre de 2024. Siguen escuchando Es la mañana de Federico en una jornada fría y soleada típica de esta época del año. 3 son los grados que marca ahora mismo el termómetro aquí en Madrid. Vamos camino de los 13. La máxima nacional en Santa Cruz de Tenerife con 24. La mínima en solitario en Salamanca, 1 gradito bajo cero. Vecinos, voluntarios, equipos de protección civil, bomberos, cuerpos de seguridad, fuerzas armadas, ONGs y también empresas que organizaron colectas y donaciones movilizando incluso su personal y maquinaria. La ayuda y la colaboración de todos está propiciando que poco a poco las más de 800.000 personas afectadas, esa solidaridad en su sentido más puro y más apegado a lo concreto, la hemos reconocido día tras día en el trabajo ingente de voluntarios anónimos y de servidores públicos. Y también hemos comprobado y entendido la frustración, el dolor, la impaciencia, las demandas de una coordinación mayor y más eficaz. Bueno, hoy son muchos los asuntos que tenemos que debatir. Por un lado, como no puede ser de otra manera, el discurso de Nochebuena del Rey, que sigue monopolizando 2 días después las columnas de opinión en los medios. La inmensa mayoría está de acuerdo con lo que dijo Felipe VI, no así gran parte de los partidos políticos que componen el arco parlamentario. También lo vamos a comentar. Unos directamente atacan al rey y otros no se dan por aludidos. Ya les adelanto que hoy en nuestro tiempo de tertulia nos van a acompañar Maite Rico, Eduardo Inda y Pablo Planas. También tenemos novedades sobre la trama Koldo, nuevos WhatsApps que afectan al ahora ministro Ángel Víctor Torres y que prueban que su gobierno se implicó de manera muy especial en los contratos o en la resolución de los contratos firmados con Víctor de Aldama para la compra de material sanitario durante la pandemia. El volcado del teléfono móvil donde según el señor Aldama tiene pruebas de las acusaciones que ha venido verbalizando en sede judicial está a punto de concluir y el análisis de las pruebas presentadas hasta la fecha pues parece que no favorece demasiado al gobierno. Miguel Ángel Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Una docena de ministros y altos cargos del gobierno de Pedro Sánchez están ya salpicados por un posible delito de tráfico de influencias presuntamente cometido en el marco de la trama Koldo. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que el comisionista Víctor de Aldama ya ha salpicado con este delito a medio gobierno de Pedro Sánchez. El empresario ha señalado directamente a ministros como la que fuera vicepresidenta económica Nadia Calviño, la que fuera ministra para la Transición Ecológica Teresa Rivera, la exministra de Industria Reyes Maroto, el exministro José Luis Ábalos o el actual ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres. El comisionista también ha salpicado a la ministra de Hacienda María Jesús Montero, la actual presidenta del Congreso Francina Armengol, el secretario de Organización Socialista Santos Cerdán y por otros presuntos hechos delictivos al ministro del Interior Fernando Grande Marlaska, al exministro de Sanidad Salvador Illa o el exministro para la Transformación Digital Óscar López. Por último, dicen, el empresario también ha salpicado a la propia esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Bueno, tenemos WhatsApps en la portada del diario El Mundo y revelaciones en la portada del diario ABC sobre la famosa foto entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. El lunes, lo recordarán, el presidente normalizó esa reunión con el fugado, aunque tuviera que producirse fuera de España porque aún no se hubiera aplicado la ley de amnistía. Dice el diario de Vocento que el fugado le dio calabazas cuando el presidente del gobierno se lo propuso hace unas semanas porque no le interesan, señala las fotos, que él lo que quiere son acuerdos. Y hoy podría haber novedades sobre el congreso que celebran los socialistas en Aragón para elegir a un nuevo líder para suceder al señor Javier Lambán. El pasado sábado lanzaba su candidatura Pilar Alegría. El lunes hablábamos con nuestro compañero de Es Radio Zaragoza, con Juan Saavedra, que nos avanzaba el nombre de su posible rival.
Ya veremos si se acaba presentando. De momento sería la única opción lambanista, ¿no? Que digamos, desde luego al PSOE Aragón no le gusta nada Pilar Alegría, sobre todo cuando a principios de diciembre tuvo esas, vamos a decir, desafortunadas declaraciones en las que comparaba las ayudas al funcionamiento de la despoblación de Teruel con la condonación de la deuda catalana. Nos apuntaba el nombre de Darío Villagrasa. Y cuenta hoy Voz Populi que el propio Lambán podría apadrinar la candidatura de este caballero, que es el actual secretario de organización del PSOE en Aragón, es decir, el número 2 de Lambán, que por cierto recibió el otro día elogios por parte del Partido Popular allí en Aragón. Añade el Heraldo que el gran acto de presentación podría tener lugar este sábado, una semana después de que lo hiciera la que sería su rival, la ministra y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Bueno, pues con otro congreso, el que celebran en este caso, o el que van a celebrar los socialistas en Andalucía, vamos a iniciar el repaso por otros titulares que nos deja la jornada con la ayuda de Sergio Heras y Luis Díaz. El PSOE de Andalucía se prepara para el relevo de Juan Espadas con ciertas dudas sobre las primarias. Hoy está previsto que se reciba el censo provisional de militantes que determinará el número de avales que deberá reunir cada precandidato para después ser elegido. El Congreso Regional está convocado para el día 22 y 23 de febrero y entre los posibles nombres estaría el de la ministra María Jesús Montero, mientras en el Partido Popular Juanma Moreno descarta un adelanto electoral en la región. La presidenta de la Federación de Municipios y Provincias y alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, asegura que Moreno seguirá al frente. Lo primero que tengo muy claro es que Juanma es una persona que cree en Andalucía, que sabe lo que necesita Andalucía y que yo creo que él tiene su compromiso personal con Andalucía y que Juanma, mientras que considere que Andalucía le necesita, Juanma va a seguir ahí al frente. La extorsión etarra vecinos y comerciantes de Navarra continúa. Como cada año, la banda ha colocado una caja de solidaridad en Echarri Aranaz de apoyo a presos y familiares. De nuevo vuelven a buzonear las casas, destacando la importancia de la movilidad para facilitar la excarcelación de etarras, presos y huidos. Una iniciativa que permite incluso señalar a los vecinos que contribuyen y a los que no. El Partido Popular anuncia que registrará su ley de vivienda a principios de 2025. La iniciativa estaba prevista para octubre, pero los casos de corrupción del Gobierno la dejó en suspenso. La nueva norma apuesta por reducir burocracia, proteger al propietario frente a los ocupas, liberar suelo público y aumentar la oferta, una política contraria a la que el Ejecutivo, que hasta ahora ha apostado por intervenir en el mercado. Escuchamos al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo. Yo no puedo esperar a que el Gobierno deje de delinquir para hablar de propuestas económicas. Eso es verdad. Y lo primero que vamos a hacer en los primeros meses, en el primer trimestre del próximo año 25, es presentar un plan de vivienda integral, porque está clarísimo que incrementar la demagogia no incrementa la oferta de suelo. La ministra Sira Rego vincula el debate de las pantallas con la reducción de la jornada laboral. La titular de Infancia y Juventud ha subrayado la necesidad de proteger a los niños frente al uso excesivo de las pantallas con el objetivo de mejorar la conciliación. Considera que el entorno digital debe estar ordenado para así tener, dice, un desarrollo infantil equilibrado. Nosotros lo que queremos es que los niños y las niñas de este país tengan más tiempo para poder pasar con sus familias. Y esto pasa por la reducción de la jornada laboral y con políticas que promuevan la conciliación. Y eso significa el derecho a que tengan espacios físicos, espacios de socialización entre los niños y niñas que promuevan otro tipo de lugares que no tengan que ver estrictamente con el ámbito digital. 4 personas han muerto en los últimos días en las carreteras españolas, una de ellas en Castellón en el día de Nochebuena, lo que eleva a 24 los fallecidos en accidentes de tráfico desde el arranque de la operación salida de Navidad el pasado 20 de diciembre. Todo ello sumado a un primer fin de semana que dejó 18 víctimas mortales, convirtiéndose así en uno de los más letales de todo 2024. La DGT continuará estos días aumentando sus controles de alcohol y de drogas. Y este miércoles un avión de pasajeros con 67 personas a bordo se ha estrellado en Kazajistán, dejando 38 fallecidos y unos 30 supervivientes, entre ellos 2 niños. La aeronave volaba de Bakú a la ciudad rusa de Grozny, pero tuvo que ser desviada debido a la niebla. Según las autoridades, el accidente podría haber sido provocado por el choque de una bandada de pájaros, aunque también apuntan a una explosión de un balón de oxígeno dentro del avión. Y en Venezuela, María Corina Machado mantiene su lucha por la libertad enviando un mensaje a todos los venezolanos, incluidos policías y militares. La líder opositora insiste en que cada uno haga su parte frente al régimen de Maduro para llegar, dice, a un futuro de cambio. Más
más detalles, Martín Higueras, buenos días. Buenos días. En estas fiestas navideñas, María Corina Machado ha vuelto a dirigirse a los venezolanos y además de la felicitación tradicional, también ha subrayado desde un rincón de Venezuela que deben mantener el corazón muy en alto y así convertir esta realidad durísima en la razón más poderosa para seguir hasta el final. En su mensaje enviado a través de la red social X, la líder opositora recordó el momento por el que pasa el país y los cambios de los ciudadanos por la represión de la dictadura. Claro que nosotros los venezolanos ya no somos los mismos. Miren, los años de escasez y de hambre nos hicieron más generosos que nunca. Los actos de injusticia y de maldad nos enseñaron a valorar lo correcto, a hacer el bien. La era de terror que esta gente sembró nos convirtió en las generaciones más valientes de nuestra historia. Además, no dejó de insistir en que la lucha de los venezolanos por la libertad no ha acabado, en especial ante la pretensión del dictador Nicolás Maduro de juramentar por un nuevo periodo después del fraude del pasado 28 de julio. Nos vemos muy pronto en las calles de nuestro amado país. Y mientras esto ocurre, la ONG Foro Penal informó que todos los adolescentes que consideran presos políticos fueron excarcelados luego de que la Fiscalía anunciara que un total de 956 personas fueron liberadas tras proceso de revisión con los tribunales penales, estos 5 meses después de un nuevo periodo de represión de la dictadura. Es La Mañana de Federico. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Bueno, ¿qué encontramos hoy? ¿Qué titulares encontramos en la prensa económica? Veo, por ejemplo, en Libre Mercado que Extremadura también ha demostrado que bajando impuestos se recauda más. Sí, estamos en fechas en las que generalmente la información flojea, pero en Libre Mercado no es el caso. Hoy te destaco hasta 3 noticias de nuestro periódico económico. La primera, efectivamente, Extremadura también obra el milagro del AFER, baja el IRPF y recauda más. Y es que la ciencia económica está ahí, es persistente, es tozuda y las cosas que funcionan, funcionan y las que no funcionan, pues no funcionan. Por mucho que nos empeñemos en lo contrario, la reducción del impuesto sobre la renta ha ido de la mano de una subida de 35.000 declarantes y ha generado más ingresos al fisco. Esto es lo que sucede, por ejemplo, también en la Comunidad de Madrid, donde también tenemos noticia, el balance del año de Ayuso, con la vista puesta en 2025, Madrid estrenará 9 rebajas de impuestos centradas en vivienda. ¿Cuál es la comunidad autónoma que más recauda de toda España? La Comunidad de Madrid. ¿Cuál es la comunidad autónoma que más ha bajado los impuestos y que de hecho presume de tener los impuestos más bajos de toda España? La Comunidad de Madrid. Aquí ni efecto capitalidad ni estas chorradas que nos cuentan. La Comunidad de Madrid, con más libertad, menos burocracia y menos impuestos, ha conseguido que Madrid sea la locomotora de España, la comunidad autónoma que más crece. ¿Y qué va a hacer? Profundizar en estas reformas porque todavía sigue habiendo margen, que esto es una de las cosas que siempre tenemos que recordar. Estas son 2 de las noticias que te destaco en la portada del Libre Mercado. La tercera, ojo al informe de la OCDE que señala a España y recomienda que pongamos fin de una vez al saqueo contra el ahorro. Estamos hablando de impuestos y lo que sucede es que España se ha convertido de la mano de Pedro Sánchez en un auténtico infierno fiscal. No solamente se sablea al contribuyente, sea este persona física o jurídica, a través de los impuestos de las rentas, sino que el dinero que has ganado, por el que has pagado impuestos, que consigues ahorrar y que inviertes, también está sometido a gravámenes. Estos gravámenes van creciendo porque el gobierno lo que ha hecho ha sido, una de las modificaciones que ha puesto en marcha ha sido incrementar el gravamen a las rentas del capital, a las rentas que produce el ahorro invertido, digamos, para poder garantizarnos un ahorro complementario, por ejemplo, para nuestra jubilación. Con lo cual, de alguna manera, también desincentivas ese ahorro, claro. No solo lo desincentivas, es que en los planes de pensiones directamente los planes privados se lo han cargado, han limitado las aportaciones a 1.500 euros anuales, veníamos desde los 8.000 y antes de fijarlo en 8.000 el máximo era ilimitado, es decir, tú podías contribuir a tu plan de pensiones lo que quisieras. Bueno, pues este es uno de los puntos en los que hace hincapié OCDE, oye, tienes que incrementar las posibilidades de ahorro para la jubilación de los españoles. Y rápidamente, nos queda un minuto. ¿Qué destacas de otros diarios? Pues mira, hay asuntos muy interesantes, pero fíjate, como es uno de los temas de debate de este año y será del que viene, del que está a punto de comenzar, BBVA y Sabadell, 2 puntos, 3.800 millones para disparar sus dividendos. Esto es lo que nos cuenta el diario Expansión, ambas entidades tratando de agasajar vía dividendos
a sus propios accionistas de cara a esa OPA que tiene que dirimirse en los próximos meses. Y que sigue en el aire. Llevamos ya mucho tiempo hablando de este asunto, de esta OPA. Y seguiremos hablando. Sí, sigue sin concretar. Al menos de aquí a verano. Bueno, te esperamos a partir de las 9 para ver... No, hoy no, mañana. Hoy no tenemos apertura de bolsa, no efectivamente. Bolsa. Mañana habrá que comprobar cómo cierra la semana. Bueno, pues hasta mañana entonces, Luis Fernando. Eso es, hasta mañana. Ustedes ahora se van a quedar como cada día hasta ahora con la información más cercana, la de su comunidad, y nosotros a las 8 en punto regresamos. Es